Cano y estoy haciendo este video para el espacio curricular de didáctica general a cargo de la docente Grisel Guasini. Voy a hablar del proceso de la planificación de la enseñanza. Bueno, la planificación, es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica. Siempre remite a un proceso concreto, social e históricamente situado. Al planificar, se ponen en juego estrategias de ordenamiento de los elementos involucrados y de las posibles acciones. Cuando estas acciones empiezan a desarrollarse, surge la necesidad de ajuste porque la planificación contrasta permanentemente con la realidad. Por esto es que tiene que ser un proceso abierto, flexible. El docente está atravesado por múltiples condicionantes que favorecen u obstaculizan su tarea, como ser, por ejemplo, el carácter complejo de la situación de la enseñanza, donde a partir del conocimiento que se tiene de la realidad, se prevé un plan que permite anticipar y desarrollar acciones, pero que no se ajustará completamente nunca a la realidad. Los docentes dirigen sus prácticas orientados por leyes generales, no por leyes exactas o precisas. Tienen muchas tareas por hacer, vinculadas a situaciones y dimensiones distintas. También pueden prever cursos de acción, pero buena parte de su trabajo rige en inmediatez en sus decisiones. Por esto se dice que es una práctica impredecible. La enseñanza requiere análisis y reflexión para pensar la práctica antes, durante y después de llevarla a cabo. La planificación no debe tornarse una carga burocrática que solo responda a papeleos, sino que tiene como meta, al contrario de esto, contribuir y ayudar en la tarea del docente de enseñar. Por esto es importante recalcar que lo importante no es el diseño en sí, sino la acción. Siempre tiene que estar abierto al intercambio y a la reflexión. Otro condicionante es el carácter social e histórico de la situación de la enseñanza. El currículum y el funcionamiento institucional ya tienen un marco que sería como un punto de partida sobre lo que se puede hacer y lo que no. Pero esto no debe ser visto como algo fijo, como algo inmodificable, rígido, sino al contrario, como algo flexible y transformable. Existen ciertas variables que son los aspectos de la realidad que son útiles al pensar el proceso de la planificación. Estos son, por ejemplo, las metas, los objetivos y las expectativas de logros, que son las intenciones. En cuanto a metas y objetivos, son más bien concretos, puntuales y relativos a la vida cotidiana del docente. En cambio, las finalidades y propósitos son aspiraciones más generales, más amplias. Cuando pensamos en el objetivo de una clase, se está intentando explicitar el problema que queremos plantearle a los alumnos. Otra variable es la selección de contenidos. Bueno, acá es importante y lógico también recalcar que el docente tiene que estar familiarizado con el contenido a dar. No puede sentarse un día y decir, bueno, voy a dar este tema y no tener idea de lo que se trata. Contenidos hay tres tipos. Están los contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Los contenidos conceptuales son los hechos, las ideas y los conceptos. Los contenidos procedimentales son la aplicación de contenidos, las habilidades, la interpretación de datos. Y los contenidos actitudinales, bueno, son los valores, los sentimientos, las actitudes, entre muchos otros, ¿no? Cuando hablamos de contenidos, hablamos de contenidos en plural. Nunca usamos un solo contenido. Siempre utilizamos varios contenidos en simultáneo. Y bueno, el alcance de ellos dependerá del tiempo disponible que tengamos para desarrollarlo, que generalmente el tiempo escolar es insuficiente. Otra variable es la organización y la secuenciación de contenido. Aquí se exige una coordinación de contenidos. Se puede trabajar la secuencia, trabajándolo de un año a otro. La organización, que son los contenidos trabajados en cada área, y la integración, los contenidos trabajados en áreas conjuntamente. Los contenidos se organizan en disciplinas, que son las fundamentaciones teóricas y empíricas, y no tienen que ver con los intereses de los alumnos. Bueno, según también actividades e intereses, donde aquí el docente se basa en los intereses de sus alumnos, y según temas y proyectos, donde se enfocan en una visión del mundo. Se trata de introducir a los niños en temas de debate social. Otra variable son las tareas y actividades, donde el principal reto es construir en verdaderas experiencias los contenidos introducidos. Un aprendizaje valioso, por ejemplo, cuando estimula al alumno a comprometerse, cuando les exige reflexionar, también cuando se es consciente de la posibilidad de fracaso. Otra variable es la selección de materiales y recursos. Bueno, como sabemos, el recurso más utilizado es el lenguaje. Conviene la pluralidad de materiales y recursos para no caer en la confusión o en el sinsentido para el aprendiz. Otra variable es la participación de los alumnos. Bueno, aquí el docente tiene que abordar la diversidad del alumnado, pero sin dejar de lado la individualidad de cada uno. Otra variable es la organización del escenario. El docente dispondrá del tiempo, del mobiliario, de la forma de trabajar, por ejemplo, si los niños trabajarán individualmente o en equipo. Y bueno, en esta variable los factores institucionales influyen fuertemente. Y como última variable, la evaluación de los aprendizajes, que esto es un ítem muy importante. Es importante para modificar las actividades, para introducir nuevos elementos o para ofrecer ayuda. El proceso de enseñanza supone planificar, gestionar y evaluar.
Planificar en cuanto a anticipar, gestionar en cuanto a desarrollar y evaluar en cuanto a retroalimentar. La planificación necesita de un docente que piensa pero que también hace en contexto, que domine los aprendizajes y los contenidos, los marcos curriculares provinciales y las particularidades del proyecto institucional de la escuela donde trabaja, que conozca las características, las experiencias, los saberes de sus estudiantes, que comprenda los propósitos formativos que serían los objetivos, que domine los métodos a partir del cual se constituye lo que enseña, que prevea estrategias de evaluación coherentes con los objetivos, con el qué, con el cómo, con el para qué y con el cuándo, que organice propuestas pedagógicas contextualizadas y adecuadas a sus estudiantes. La planificación es un producto individual pero también institucional, porque todas las fundamentaciones que en ella se registran tienen un fundamento y sentido relacionado con el quehacer educativo. Estamos en un nuevo escenario para un nuevo oficio y es necesario pensar las prácticas como reflejo en la formación permanente, en la investigación-acción y también en el trabajo en equipo y por proyectos. El sistema educativo es verticalista autoritario, que sería lo mismo que decir burocrático. Determina una serie de niveles jerárquicos con funciones específicas, donde cada nivel depende del nivel anterior. Los maestros están en el último nivel y lo que se espera de ellos es que ejecuten correctamente lo diseñado por los niveles superiores. El sistema educativo fue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, antes los docentes eran supervisados permanentemente por sus directivos. También contaban con una carpeta didáctica y un leccionario donde ponían lo que iban a dar en el día. También en otras épocas se vendían revistas con planificaciones, algo que en esta época es algo impensable. Programar es una actividad práctica que involucra una serie de actividades que lleva a cabo el docente. Consultar recursos, hablar con otros, hacer borradores, actividades que se llevan a cabo en un tiempo y en un espacio, lo que también involucra una representación. El docente tiene representaciones de sus alumnos, de los contenidos, de la institución, de los otros docentes, de los padres y de sí mismo. Hay distintos tipos de alcance temporal para la planificación. Por ejemplo, podemos hablar de una planificación anual o de una unidad didáctica para trabajarla en un mes. Puede haber tensión entre la planificación y los elementos los emergentes que surgen. Por esto es la importancia de que la planificación sea abierta y flexible. También es importante el carácter de la planificación situada, porque programamos dentro de un contexto, dentro de un diseño curricular que condiciona, son determinantes. El diseño curricular también es un determinante. Las clases son territorio de diversidades, donde podemos encontrar personas muy diferentes entre sí, variadas influencias del ambiente social y de la propia escuela. El currículum oficial que también habilita y a la vez prescribe. El profesor y sus planificaciones. En el oficio de enseñar es importante articular el poder, el saber y el querer. Es imprescindible vincular la forma en que pensamos al espacio curricular, el tratamiento de los contenidos y su recorte, la vinculación que le damos con otros campos y con otros contenidos, los conocimientos y las creencias que tenemos sobre el aprendizaje. Es muy importante pensar y repensar las configuraciones didácticas. Estas son las que dan cuenta del modo en que el docente se relaciona con sus estudiantes, para que estos puedan aprender. Es muy importante que nuestras prácticas sean reflexivas, que tengamos una formación permanente. También la investigación y la acción, el trabajo en equipo, por proyectos y también tratar la diversidad. Cuando nos hacemos las preguntas cómo aprende el que aprende o cómo enseña el que enseña, debemos tener en cuenta que hay una voluntad integradora de corrientes epistémicas, por ejemplo, la pedagogía, la sociología, la psicología. También que hay una perspectiva reconciliadora, donde tenemos que dejar la perspectiva de lo por la perspectiva del y. Por ejemplo, como dicen los autores de los diversos videos que vimos, no tenemos que decir, vamos a trabajar con Piaget, o Vygotsky o Brunner. Tendríamos que decir, vamos a trabajar con Piaget, con Vygotsky y con Brunner. También son importantes los puntos de diálogo, que todo no quede solamente en el pensar. Las prácticas áuricas situadas son prácticas sociales, colectivas, intencionadas, desarrolladas en un tiempo y en un espacio. Se convocan docentes y estudiantes, se comparten contenidos. Todo esto remite a la tríada didáctica docente-conocimiento-alumno, donde también entran en juego interacciones con las familias, con los saberes, con otros estudiantes, con otros docentes. Pero recientemente diversos autores postularon que este triángulo no alcanza para explicar las prácticas educativas, sino que hay que complejizar la mirada con la interactividad, lo que genera la relación con las normas, con las reglas, donde también entran en juego los diseños curriculares, con sus contenidos, sus objetivos, sus reglamentos. Estos autores también hablan de los instrumentos convencionales, que son por ejemplo los impresos o los juegos didácticos, y también hablan de los no convencionales, que son por ejemplo las TIC, algo que estamos utilizando muchísimo hoy en día. También es importante saber que esto sucede en un contexto que es diverso, que es variado. Pensar todo esto también nos hace pensar en los paradigmas que nunca funcionan individualmente, sino que funcionan combinados. Podemos encontrar el paradigma centrado en la enseñanza y el paradigma centrado en el aprendizaje. El que enseña en sus interacciones con los estudiantes les proporciona encuentros con la realidad a través de la mediación.
procura articular los conocimientos que ya poseen con los nuevos conocimientos. Ofrece muchas posibilidades para desarrollar las capacidades. Y más que nada motiva a seguir aprendiendo. Para finalizar, podemos concluir con que el sentido de la enseñanza es que todos los estudiantes pueden aprender lo que tienen que aprender en los tiempos preestablecidos, porque todos somos capaces. Todos podemos aprender.